Hola a todos, bienvenidos a una nueva lección de la lengua náhuatl. Vamos a entablar ahorita un tema referente a el verbo en la lengua náhuatl. Para ello te voy a recordar que, bueno, te apoyes de tu guía de estudio, por supuesto, que ya la tengas a la mano, porque ahí están desarrollados algunos puntos elementales y complementarios donde te van a especificar más detalles sobre el verbo en la lengua náhuatl y por supuesto te va a ayudar para ir anotando lo más importante, lo relevante de esta lección. Vamos a ver este tema. Te he desarrollado aquí 6 puntos sobre el verbo en la lengua náhuatl. Estos puntos, cada uno de ellos tiene una especificación, por supuesto, que vamos a ir desarrollando durante los temas, durante las unidades, durante los cursos, ¿sale? Pero bueno, en general, el verbo en la lengua náhuatl tiene dos características, que hay verbos regulares y hay verbos irregulares. Los verbos regulares se caracterizan, bueno, que su forma base no va a cambiar en las conjugaciones de acuerdo al tiempo que éste se vea. Puede ser en presente, pasado, futuro o algunos, pues hay tiempos complementarios. En los verbos regulares no cambian su estructura, lo mismo pasa en la lengua náhuatl, vamos a tener ello. Y tenemos también verbos irregulares. Por fortuna, no son muchos en la lengua náhuatl. En español y en algunos idiomas sí tenemos muchos verbos irregulares y que, bueno, tienen ciertas características que hay que tener en cuenta para poder conjugarlos en algún tiempo en específico. Pero en el caso de los verbos irregulares en la lengua náhuatl, solo tenemos de dos tipos, que son los verbos irregulares que expresan ser o estar y los verbos irregulares que expresan ir y venir. Nada más están esos dos grupos. Y bueno, estos verbos irregulares se conjugan de acuerdo a sus propias reglas que vamos a estar viendo en las próximas lecciones. Recuérdalo, hay verbos regulares y verbos irregulares en la lengua náhuatl. Los más fáciles podríamos decir que son los verbos regulares y en su mayoría son, bueno, los verbos regulares son en su mayoría los que se encuentran en la lengua náhuatl. El punto número 2, este punto hay que tenerlo muy en cuenta porque a base o en base a esto es como vamos a ir conjugando los verbos en la lengua náhuatl. ¿Por qué? Porque hay verbos transitivos. Estos verbos transitivos tienen un poco de complejidad en su conjugación a diferencia de los verbos intransitivos. ¿Cuáles son los verbos transitivos? Al igual que en español, un verbo transitivo es aquel cuya acción recae en el objeto. Esto igual se caracteriza en la lengua náhuatl. Los verbos transitivos necesitan de un objeto, este sea un prefijo de objeto, tal vez indefinido o definido. Esto lo vamos a ir viendo cuando veamos las conjugaciones de los transitivos. Lo necesitan para funcionar. El transitivo siempre recae, el verbo transitivo recae en el objeto, la acción recae en el objeto. Y los verbos intransitivos es el sujeto quien hace la acción. De hecho, te voy a mostrar una lista en tu guía de estudio, si puedes ver en la parte de lista de verbos. Ahí te voy a mostrar ahorita acá en tu pantalla algunos de los verbos que tenemos como lista. En esta lista, si la puedes ver, te muestro la categoría de los verbos en la lengua náhuatl. Están los verbos del lado izquierdo en español, en medio en la lengua náhuatl y al lado derecho está la función que estos verbos van a tener. Como yo te lo decía, hay verbos transitivos y verbos intransitivos. Entonces ahí en la tabla puedes ver, cuando tú veas toda la lista ahí en tu guía de estudio, la lista de verbos que te he proporcionado, vas a notar en la función que el verbo funciona como verbo transitivo o verbo intransitivo. Te invito a explores más esta lista para que sepas más de lo que estamos hablando. Si el verbo funciona como un verbo transitivo, entonces la conjugación va a ser un poco distinta porque va a necesitar siempre de un objeto, de un prefijo objeto. Este puede ser definido o puede ser indefinido. Lo vamos a especificar más adelante cuando hablemos de la conjugación de los verbos transitivos. En estos segmentos vamos a hablar de los verbos intransitivos
que bueno, estos no necesitan un objeto en la lengua náhuatl, no necesitan un prefijo de objeto directo, indefinido, definido para funcionar o conjugar. Son tal cual, cualquier verbo que tú veas en esa lista que diga intransitivo, se conjuga tal cual, como está, como se encuentra. Y bueno, dentro de este grupo también agregamos los verbos reflexivos. A diferencia del idioma español, los verbos reflexivos en la lengua náhuatl son aquellos que van a tener un prefijo, se le llama prefijo reflexivo para funcionar. Y los verbos reflexivos nacen de los verbos transitivos e intransitivos. Pero atención, al igual que los transitivos e intransitivos, los verbos reflexivos a veces, si en español un verbo es reflexivo, en náhuatl tal vez no, y viceversa. Si en náhuatl es reflexivo, en español no lo puede ser, ¿sí? ¿Cuáles son los verbos reflexivos que tenemos? Por ejemplo, en español, son todos aquellos que cae la acción sobre nosotros mismos, como bañarse, acostarse, o sea, la acción recae sobre nosotros, ¿no? Los transitivos, la acción recae sobre un objeto. Los intransitivos, la acción es hecha por alguien, ¿sí? Y el reflexivo, la acción recae en mí mismo. Eso es, y bueno, con tiempo vamos a ir especificando. Cuando veamos la conjugación de cada uno de estos verbos, vamos a ir especificando más sobre los mismos. Pero ahí en tu guía de estudio también te hemos desarrollado estos puntos un poco más enfocados para que puedas complementar este conocimiento. El punto número 3, esto ya lo hemos hablado, el verbo en la lengua náhuatl no tiene infinitivos. Todos los verbos en náhuatl que nos encontremos, incluso los que están en tu lista, ya están conjugados en las terceras personas del singular. Es decir, si por ejemplo tenemos el verbo cuica, ¿sí? Esto, repito, ya lo hemos hablado en lecciones anteriores, que es cantar, no está conjugado, más bien ya está conjugado en tercera persona, no está en infinitivo. Si vemos todos los verbos que veas en tu lista de verbos que te he proporcionado hace un momento y que te mostré aquí en pantalla, todos ya están conjugados, porque en náhuatl no existe en infinitivo. Cuica, pues se puede traducir como él canta o ella canta, ¿sí? Mas no es cantar, ya está conjugado en la tercera persona. Es algo muy característico de este idioma, de la lengua náhuatl, y podemos poner atención y podemos incluso ir viendo aquí la cosmovisión que antes se tenía en la lengua náhuatl, a diferencia del idioma español. En español sí hay verbos infinitivos, que son aquellos que terminan en ar, er, ir. En la lengua náhuatl no. Todos los verbos se conjugan. También tenemos tiempos verbales en la lengua náhuatl. Y los primarios y los principales son el presente simple, que es lo que vamos a estar viendo, el pretérito o pasado, también tenemos tiempos perfectos, y el futuro. Son los tiempos primordiales en la lengua náhuatl y de los cuales vamos a ir viendo durante las lecciones cómo se conjugan, cuáles son las conjugaciones, cuáles son las características principales de cada conjugación en específico. El número 5, no existe el verbo ser ni haber. Como lo hemos hablado también en ciertas lecciones, no hay un verbo ser. Y esto puede parecer un problema para todos los hispanohablantes, incluso cualquier hablante, bueno, más bien cualquier idioma, cualquier hablante de cualquier otro idioma, porque en la mayoría de idiomas existe el verbo ser. En la lengua náhuatl no es así. Y uno de los problemas es, bueno, que nosotros, tan solo en español, utilizamos el verbo ser como un verbo auxiliar, que esto indica que, bueno, nos va a ayudar a estructurar o a formar otros tiempos verbales, pues en la lengua náhuatl no hay este verbo y tampoco el verbo haber, que ambos funcionan como verbos auxiliares, repito, que son para formar o los que ayudan para estructurar otros tiempos verbales. Por ejemplo, en español, yo he hecho, ¿no? Ahí está el verbo haber como auxiliar para estructurar ese tiempo perfecto, ese tiempo en el idioma español. En la lengua náhuatl no existen. ¿Cómo se hace? Bueno, con otra estructura, con otras formas, con otras palabras para darnos a entender esa construcción verbal.
similar al español. El número 6, no existe el participio, no hay un tiempo participio, hay un tiempo pasado, pero no hay un tiempo participio. Se utilizan otras palabras, al igual que pasa con los verbos auxiliares, para formar otros estilos y entender que estamos hablando en participio. El participio es el verbo que incluso luego funciona hasta como sujeto. Ejemplo, el verbo comer, ¿no? El verbo comer es infinitivo, comer en infinitivo, ¿sí? Esto en español, pues en presente, pues hay una conjugación dependiendo del sujeto, por ejemplo, yo como, ¿verdad? Yo como, es en tiempo presente, dependiendo del sujeto. En pasado, yo comí. Y en participio se dice yo he comido, ¿sí? Este es el participio, el verbo comido, que incluso funciona en ocasiones, perdón, me he ido un poquito chueco, pero bueno, espero se entienda muy bien. No, se entiende el verbo, en este caso el participio de comer es comido, ¿verdad? En la lengua náhuatl no existen estos verbos. ¿Por qué? Porque tampoco existe el verbo haber. Si hay una manera de expresar un tiempo perfecto en la lengua náhuatl, pero eso lo vamos a ir viendo durante nuestras próximas clases. Esto es un resumen general sobre el verbo en la lengua náhuatl. Te invito a que, bueno, vayas ahí complementando tu conocimiento con tu guía de estudio. También te he dejado algunas, por ahí, algunos verbos, como lo he comentado en la lista, para que tú vayas viendo cada anotación. Esa lista de verbos te va a ser de utilidad durante las próximas lecciones. Así que descárgala, imprímela para que vayas ahí tomando apunte, vayas notando y ahí registrando algunas cosas que vamos a ver durante las conjugaciones de estos verbos, ¿sale? Soy Lalo Tenorio, nos estamos viendo en la próxima lección.